Las consultas de selección que vamos realizando, ahora vamos a utilizar algunos criterios para texto, en este caso comodines. Por ejemplo, nos pide crear una consulta a la tabla clientes, teniendo en cuenta que en el diseñador de consultas vamos a agregar los campos ID de cliente y también el nombre del cliente. Bueno, en la parte de acá, otra vez crear diseño de consulta, tabla clientes. Acá nos pide agregar el ID de cliente, ok, el nombre del cliente otra vez y luego el email. Ahora, en la parte de acá nos pide, escriba la siguiente expresión en la columna nombre del cliente, A y un asterisco. En aquí, non cliente, una A y un asterisco. Enter y eso de ahí sale algo así como, entre comillas, A asterisco y cierra comillas. ¿Qué significa esto? Significa que va a listar aquellos registros o filas de la tabla clientes, teniendo en cuenta que va a iniciar, en este caso, el nombre del cliente con la letra A. Ejecutar y sale simplemente aquellos nombres que tienen la letra A al inicio. ¿Por qué? Porque ese asterisco significa un comodín. Ahora, vemos el código SQL que ha generado aquí. Bueno, en esta parte vemos lo siguiente. También mostramos las columnas o campos aquí de la tabla clientes, solo que aquí utiliza like. Like lo que hace es hacer una comparación entre una cadena de texto, en este caso lo que tenemos entre comillas aquí, la A y un asterisco, con una columna o un campo. De esta forma entonces hacemos esa comparación entre un campo y también una cadena de texto. Muy bien, vamos a darle clic a Vista Diseño y ahora simplemente vamos a guardar esto como nos pide Q ejercicio 05, 22 registros, F12, Q ejercicio 05. Vamos a darle clic en aceptar y seguimos avanzando. Ahora, el uso del asterisco puede ser asterisco A. Este de acá significa aquellos datos o valores que terminen en la letra A. Vamos a hacer otro. Crear una consulta en la tabla artículos. En el diseñador de consultas agregue los campos ID de artículo, el nombre del artículo. Esto de acá lo vamos cerrando. Crear diseño de consultas. Busco tabla artículos y en la parte de acá me pide el ID del artículo, me pide el nombre, también me pide el STOT y aquí en el nombre del artículo escribo la siguiente expresión, asterisco MB. Así que aquí vamos a colocar lo siguiente en el nombre del artículo, nos pide algo así como un asterisco, luego MB y luego asterisco. Enter y sale ahí como lo siguiente, ejecutar y nos muestra simplemente 6 registros. En la parte de acá de la guía nos dice, se deben demostrar buenos 6 registros. ¿Qué significa esto de acá de asterisco MB y asterisco? Significa aquellos registros que cumplan con la condición de que en el nombre del artículo los valores sean en esa columna o campo contengan la letra M y B, así como está. Y esto puede ser en cualquier posición. Al momento de visualizar aquí la lista de registros y los datos, nos damos cuenta que, por ejemplo, MB aquí está al final, aquí también está al final, este de acá está al medio aproximadamente y así. Ahora simplemente vamos a darle clic entonces para guardar como Q ejercicio 6. Eso de ahí significa aquellos registros que contengan M y B. F12 y Q ejercicio 06 y guardamos. Ahora nos dice aquí, el signo de pregunta reemplaza un solo carácter. Esto vamos a aplicar aquí con la tabla clientes y también ID de cliente, nombre de cliente y el email. Vamos a crear entonces otra consulta. Crear diseño de consulta. Buscamos la tabla clientes rápidamente y luego el ID de cliente, nos pide el nombre, nos pide también el email. Y en la parte de acá del nombre del cliente vamos a colocar entre comillas
signo de pregunta, otra vez, la letra D, asterisco y luego cerramos con comillas. ¿Qué le estamos diciendo aquí? Le estamos diciendo que en la tercera posición, en el caso del nombre del cliente, esté una letra D, ya que el símbolo de pregunta aquí indica o representa a un carácter, en cambio el asterisco a un conjunto de caracteres. Vamos a darle clic en ejecutar y la tercera posición va a ser la letra D en el caso del nombre del cliente. Rodolfo, la letra D lo tiene en la tercera posición. Si de sur, también Eddie, Pedro, otra vez Eddie, Rudy, Agdom y así. Vamos a ver la vista SQL y acá tenemos lo mismo usando el like para la comparación de cadena de texto. En este caso entre la columna y esta cadena de texto que está aquí, entre comillas. Tenemos también las columnas que ya sabemos y de dónde, bueno, de la tabla clientes. Vamos a darle clic en vista diseño y vamos a guardar esto como Q ejercicio número 7. Se muestran 10 registros. Colocamos Q ejercicio 07 y listo. Ahora vamos a practicar lo aprendido. Generar las siguientes consultas y escriba la cuadrícula que se muestra en el diseño de consultas. Listar los clientes cuyo email tengan un proveedor de Perú y se deben demostrar 36 registros. Muy bien, vamos a cerrar esto, pero antes de aplicar cualquier consulta también es necesario visualizar el contenido que hay en la tabla. En este caso, en la tabla clientes. Un clic acá y vamos a abrir esta tabla. Y acá en la parte del email me doy cuenta que hace referencia al final .p, por ejemplo, que este correo pertenece a Perú. Acá no tengo país, por lo tanto acá no voy a hacer una consulta teniendo en cuenta la columna o campo país, porque me habla de Perú. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando hacemos consultas, simplemente visualizar la tabla y ver qué columnas o campos hay y darnos cuenta qué es lo que indica aquí y qué es lo que quiere. Dice, listar los clientes cuyo email, en este caso el correo, tengan un proveedor del Perú. Se deben de mostrar 36 registros. Muy bien, ya conozco la tabla. Me voy a la parte de crear, diseño de consultas, busco la tabla clientes, me pide el ID de cliente, me pide el nombre, me pide también el email, solo que en el email vamos a establecer un criterio. En este caso de acá vamos a probar con lo siguiente, entre comillas coloco asterisco, luego coloco P y luego cierro comillas, así nada más. Asterisco, PE y cierro comillas. Ejecutar y me muestra aquí la cantidad de 36 registros. ¿Por qué? Porque bueno, al final aquellos emails que terminen en P pertenecen obviamente a Perú o al proveedor del Perú, como nos pide acá. Guardamos esto como consulta 6, pero hay que ver también el código SQL, otra vez usando el like. Vamos a vista hoja de datos, F12, y colocamos consulta número 6. Ahora, en esta consulta nos pide listar los clientes cuyo apellido sea García. No especifica si es paterno o materno. Se deben demostrar 7 registros. Hacemos otra vez esta consulta. Crear diseño de consulta. Buscamos la tabla, doble clic en clientes. Nos pide ID de cliente, el nombre y también el correo. Pero nos dice cuyo apellido sea García. Vamos a darle clic derecho en clientes y vamos a abrir esta tabla para darnos cuenta cómo se muestran los datos aquí. Por ejemplo, en nom cliente tenemos todo en una columna, tanto el nombre, tanto apellido paterno y materno. Obviamente esto no deberíamos hacer o construir, pero en este caso ya lo tiene así. Ahora nos damos cuenta que vamos a usar simplemente una columna, por lo tanto el apellido vamos a ver que puede estar en la posición inicial, al medio o al final. En este caso, como no especifica si el apellido es paterno o materno, puede estar en cualquier posición. Entonces,
vamos a hacer lo siguiente. Como no sé la posición en qué lugar se encuentra el apellido García, porque tampoco especifica si es materno o paterno, entre comillas coloco simplemente asterisco, escribo García y luego asterisco porque no sé la posición y cierro comillas y presiono enter. Vamos a darle clic aquí, por ejemplo, en ejecutar, otra vez en la parte de la vista diseño, ejecutar, y me doy cuenta que ahora sí muestra simplemente 7 registros tal como nos pide en la parte de acá. Guardamos eso con el nombre de consulta 7 y damos enter y cerramos y seguimos avanzando en la parte de acá.